El Tribunal Supremo de Justicia declaró el día de ayer inconstitucional la ley de amnistía y reconciliación. Ley que fue aprobada, recuerden, hace unos días atrás por la Asamblea Nacional de mayoría opositora. El poder legislativo, un poder que se supone independiente. Recordemos que esta decisión se da luego de que el documento fuera presentado en diferentes lugares, como la Organización de Estados Americanos en Washington, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el Congreso de Diputados en España, el Congreso mexicano. El apoyo de personalidades venezolanas y de la comunidad internacional ha sido incondicional. Las reacciones a este pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia no se hicieron esperar. En el Pleno Nacional, por ejemplo, Lilian Tintori publicaba en su cuenta de Twitter: seguimos con fuerza, cada vez más fortalecidos. Ninguna adversidad impedirá liberar a los presos políticos. María Corina Machado, dirigente de 20 Venezuela. Ley de amnistía fue un mandato de los venezolanos el 6D. Es nuestra obligación cumplirlo. Eso requiere mucha y decidida presión popular. En el plano internacional, por ejemplo, la congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen. No es sorpresa que Corte Suprema, controlada por Maduro, bloquea ley de amnistía, sanciones contra enemigos de justicia en SOS Venezuela. La propia ONU se mostró sorprendida y decepcionada por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. La portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló que fue el propio Nicolás Maduro quien pidió una opinión legal sobre la norma a este organismo y que ellos respondieron que sí cumplía con todos los estándares internacionales. Estamos bastante sorprendidos con la Corte Suprema de Venezuela contra la ley de amnistía. El documento que fue aprobado por la Asamblea Nacional el 29 de marzo podía haber servido como una base para un camino de diálogo y reconciliación en Venezuela. Por solicitud del gobierno venezolano, el alto comisionado envió un análisis legal sobre el documento a Venezuela, aconsejando que el texto estaba en conformidad con los estándares de derechos internacionales. Le pedimos al gobierno de Venezuela y a la oposición política que abran caminos para un proceso de diálogo que podría contribuir a lograr un acuerdo político crucial que son necesarios para enfrentar los retos de derechos humanos y sociales que se enfrentan las personas de Venezuela. La canciller Delcy Rodríguez respondió en su cuenta de Twitter a estos pronunciamientos. Alto Comisionado de Derechos Humanos ha cometido el peor error en el ejercicio de sus funciones avalando ley de amnesia criminal en Venezuela. Es decir, el gobierno de Nicolás Maduro hizo la consulta, pero como le dijeron que esta ley cumplía con los estándares internacionales, la canciller califica como un error absoluto la recomendación o la respuesta, mejor dicho, a la consulta que se hizo. Seguramente si la respuesta a esta consulta hubiese sido que la ley de amnistía aprobada en la Asamblea no cumplía con los estándares internacionales, entonces seguramente hubiese sido acatada la recomendación o la respuesta de la consulta. Pero no fue así. Quiero saludar en nuestros estudios en Nueva York a Javier El Hagui, director legal de la organización internacional Human Rights Foundation. Javier, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Me gustaría tener su opinión o la perspectiva desde allá de lo que acaba de decidir el día de ayer el tribunal, la Sala Constitucional del TSJ en Venezuela. Es decir, declarar inconstitucional una ley que cumple con estándares internacionales y que no busca otra cosa que la reconciliación en Venezuela. Buenas tardes. Buenas tardes, Idania, gracias por la invitación.
En efecto, el rol que juega este fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela es llevar a Venezuela más cerca del despeñadero y más cerca hacia una situación de violencia y de crisis que agrave más aún ya la crisis que vive Venezuela por la falta de alimentos, por el hecho de tener a los líderes de la oposición encarcelados, por todo lo que ya sabemos en Venezuela. Esto lo que hace es aún más empujar hacia un desenlace potencialmente violento, fuera de los canales institucionales previstos por la propia Constitución venezolana, que le permitió a la oposición de Venezuela llegar a controlar la Asamblea Legislativa. Entonces, este fallo, al desconocer de manera flagrante lo dispuesto por la Asamblea Legislativa electa por el pueblo venezolano, pone a Venezuela más cerca del despeñadero aún. Y no es un fallo obviamente jurídico. Una de las características principales que tiene que tener un orden jurídico que respeta el Estado de Derecho es que se presupone la independencia del Poder Judicial y que por tanto no se sabe cuál puede ser la decisión del Poder Judicial en un caso concreto. Eso es vital en cualquier caso en la Corte Suprema, en cualquier país democrático. Eso es lo que ocurre. Uno no sabe qué es lo que va a decir la Corte. En cambio, como usted bien introdujo el segmento, ya se sabía que la Corte iba a declarar la inconstitucionalidad de este fallo y que por tanto si es que el alto comisionado hubiera dicho lo contrario de lo que dijo, es decir, si hubiera dicho que la ley no cumplía con los estándares, hubiera dicho, sí, cumplo con lo que dice el alto comisionado. Ya se sabe, lo que está claro, hay certeza fáctica, es que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela no tiene independencia alguna. Estos son los mismos jueces que ya han estado en la inauguración del año judicial parados y aplaudiendo Chávez no se va, haciendo ese tipo de cosas. Uno de los jueces de este mismo tribunal terminó exiliado en Costa Rica contando todas las matufias y todas las injerencias del poder ejecutivo sobre el tribunal. Es decir, son jueces de un tribunal completamente sometido al poder ejecutivo y que no tienen ningún tipo de independencia y por tanto carecen igualmente de ningún tipo de legitimidad. Y eso es lo que hemos visto en este fallo. Yo me leí las más de 105 páginas que tiene esta sentencia y eso que esto está impreso entre unas 2 páginas por hoja, y la verdad es que todos hacen lo imposible por probar por cada uno de los argumentos del Poder Ejecutivo venezolano, darlos por ciertos desde el punto de vista del derecho. Entonces es vergonzoso para mí como abogado latinoamericano, que además ha tenido la oportunidad de aprender un poco del derecho estadounidense y del derecho constitucional comparado en general. Es una vergüenza leer este fallo del tribunal venezolano. Es increíble cómo el mismo tribunal que ya en un fallo anterior le dijo al Poder Ejecutivo que no eran acatables las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí en este mismo fallo agarran y citan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en unos aspectos laterales que no van al fondo del asunto en Venezuela, pero que les ayuda a armar un argumento en su favor. Esa es una de las cosas que tiene este fallo nada más, y podemos desarrollar más cosas si hay tiempo. Claro que me gustaría desarrollarla, Javier, porque además es como tomar cosas cuando les son útiles para el público de galería y perdone que lo diga coloquialmente, más cuando no le interesa simplemente lo desechan. Son fallos acomodaticios absolutamente. ¿Qué más le llamó la atención? ¿Qué le parece contradictorio en esa sentencia de más de 105 páginas que usted tiene en su mano? Una cosa muy importante y que fundamenta lo que dije al comienzo de que este fallo trata de llevar a Venezuela al despeñadero, es que
ante la situación, todo el mundo sabe, en todo el mundo, es que todo el mundo sabe, los actores en Hollywood ya saben también. El año pasado un actor expresó su opinión en favor de los presos políticos de Venezuela. No hay nadie en el mundo, yo creo que hasta Kim Jong-un sabe, Fidel Castro lo sabe sin duda, Raúl Castro, todo el mundo sabe que Venezuela está viviendo una situación de crisis gravísima. En lo económico hay colas para todo, hay un sistema completamente colapsado de abastecimiento de productos básicos de la canasta familiar. Eso, el tema monetario, hay un sistema de control de divisas que no funciona, que fue a corrupción y que por tanto hay una inflación ridícula. Un fajo así de billetes vale un puñado de dólares apenas, y por tanto solamente se puede ya comerciar en el mercado negro de Venezuela. Es decir, en el tema económico está clarísimo el colapso, ¿no? Y en el tema político solamente hay un partido de gente libre, ¿no? O sea, el gobierno son los únicos, el partido de gobierno que controla a los militares, a la fuerza, a la policía, son los únicos en el juego político. Los demás o están presos o están perseguidos, o tienen la valentía de salir y arriesgar la vida todos los días en la calle y arriesgar que no todos están enjuiciados, arriesgar que todavía no le llegue y le toque los militares la puerta para meterlos presos. Es decir, no hay un sistema político ya democrático desde hace mucho tiempo, y no hay un sistema y el sistema económico está completamente colapsado. Entonces, esta situación de crisis, que está clarísima,